Estoy muy animado que vamos a empezar este verano a estudiar el libro de Segunda a los Corintios. Ha sido una meta que he tenido en mi corazón desde hace tiempo y pues en las últimas semanas, el último mes, he estado leyendo, escuchando una y otra vez el libro para poder comprender mejor el mensaje de este libro y estoy muy animado de las cosas que el Señor me ha enseñado a mí y las cosas que nos va a enseñar a todos cuando estudiamos juntos este libro de la palabra de Dios. Pues el libro, yo voy a llamar este primer mensaje el mensaje de 2 Corintios, porque lo que quiero hacer es poner un poco de trasfondo que nos ayudará a estudiar y comprender mejor este mensaje. Pero quiero empezar primeramente con este pensamiento. Bueno, acabo de volver de un viaje de visitar a mis padres, mis hijos, y a nuestro hijo mayor acaba de tener un segundo hijo. Soy abuelo por segunda vez. Y he notado esa cosa curiosa de ver al hermano mayor. De hecho, hicimos una camiseta para nuestro primer nieto que dice, ya soy hermano mayor. Porque cambia la relación. Él ahora es el hermano mayor y conforme pasa el tiempo, pues él va a enseñar a su hermano muchas cosas, van a jugar juntos, seguramente van a pelear también un poco entre ellos, pero yo soy un hermano menor y sé lo que es el síndrome del hermano menor. Ese igual te ha pasado a ti, ¿no? Que la gente que conoce a tu hermano, tu hermana mayor, pues empieza a pensar que tú eres igual que tu hermano o tu hermana mayor. Y era una lucha para mí. La gente pensaba que me conocía porque conocía a mi hermano. Y yo siempre sentía que no, que yo soy yo y mi hermano es mi hermano. Y digo esto porque cuando llegamos al libro de Segunda a los Corintios nos pasa algo de esa síndrome del hermano menor. ¿Por qué? Bueno, conocemos que la primera carta, conocemos cómo es, igual hemos estudiado, lo conocemos, de hecho nosotros ahora en nuestros estudios los miércoles estamos mirando primero a los Corintios. Pero llegamos a la segunda carta y notamos que es diferente, sí, es menos extensa que la primera. Tiene 13 capítulos, la primera tiene 16, pero es el 30% más corta la segunda carta que la primera. Pero eso no es lo más importante. Notamos que la primera carta es mucho más uniforme en el estilo y el tono que la segunda carta. Esta segunda carta tiene una curiosidad. En medio tiene un cambio bastante radical de tono y tendremos que hablar de ese tema. Algunos intentan solucionar esto proponiendo que realmente son dos cartas que algún editor ha juntado. No obstante, hay problemas con este argumento y creo que es mejor realmente ir en otra dirección, entender que efectivamente es una carta unificada, pero tiene un cambio de tono por un motivo muy específico. En tercer lugar, el enfoque de la primera carta principalmente es en los problemas de los corintios. Tiene que ver con una carta que mandaron los corintios y Pablo está contestando y tratando los problemas que habían surgido en la congregación. No obstante, esa segunda carta no tiene tanto que ver con los problemas de los corintios, sino que tiene que ver más con el ministerio de Pablo. Y finalmente es interesante que esa primera carta, aunque esté contestando a los corintios, esta segunda realmente está preparando el camino para que Pablo vaya a ellos. Así que hay mucho que nosotros podemos aprender y ver en esta segunda carta. Bueno, vamos a poner un poco de contexto para entender lo que estamos haciendo aquí. Y empiezo con este mapa porque es importante que nosotros recordemos que lo que hoy en día nosotros conocemos como Grecia, en los tiempos de Pablo, realmente no era sencillamente Grecia. De hecho, Pablo habla de dos regiones que son importantes. Primeramente habla de Macedonia, que eso sería Filipos,
Eso sería la parte norte de Grecia hoy en día. Y luego Pablo habla de Acaya, y Acaya es esa pequeña península, o sea, si podéis apreciar ahí en el mapa, justo donde veis el puntito que pone Corinto, veis que hay algo finito, finito ahí. Realmente es como si fuera pues toda una isla, pero está conectada a la tierra, por lo tanto lo llamamos península. Acaya era otra región y Pablo, de hecho, empieza, Corintios, hablando a todos los santos que están en Acaya. Y quizás nosotros, sin darnos cuenta, pues no sabemos dónde está Acaya. Pues Acaya es esa parte de Grecia. Bueno, Corinto es una ciudad sumamente importante porque, como podéis apreciar ahí en el mapa, Corinto está justo en esa estrecha, ese estrecho cuello que conecta a Acaya a lo que es la península de Grecia. O sea, si quieres viajar de Atenas a Acaya, tienes que pasar por Corinto. Y de hecho hay otro motivo por el cual Corinto es importante. Corinto, en esa pequeña parte de tierra que conecta Acaya con Grecia, pues resulta que los barcos que iban hacia Roma encontraron que era más fácil, en vez de dar la vuelta por toda esa zona de Acaya, como podéis ver ahí en el mapa, era mejor llegar a Corinto, y hay una tierra de unos 6 kilómetros, y ellos descargaban su mercancía. Habían construido los romanos un camino que todavía hoy en día se puede visitar y se puede apreciar esas partes de esa carretera, y allí con animales y con carruajes pues trasladaban toda la mercancía del barco de un lado al otro, y al otro lado otro barco esperando pues zarpaba y continuaba, y a veces cortaba hasta días, incluso cortaba peligro de los viajes haciendo esta maniobra. Por eso Corinto es importante, porque pasaba mucha mercancía por las puertas de Corinto, tanto los que venían desde Roma hacia Asia Menor, hacia Éfeso, como los que venían desde Éfeso hacia Roma. Así que era una ciudad muy rica también, porque incluso había muchos de los nuevos ricos, los que habían nacido sin riqueza, pero mediante su mercancía, mediante su negocio, habían crecido en riqueza. Y por lo tanto era una ciudad también donde existía pues mucho pecado. Con dinero, con personas de paso, tenía fama Corinto de ese pecado que la gente participaba cuando estaba de viaje. Y si sumamos a esa fórmula el hecho de que en Corinto había templos a los dioses o las diosas del sexo, y pues existía todo tipo de desenfreno sensual, carnal en esta ciudad. Y en medio de esta ciudad, que decimos que era una ciudad que había opulencia, había movimiento, había perversión, en medio de esta ciudad el Evangelio llegó y ahí nació una iglesia. ¡Qué bendición! Que el pecado no puede frenar la obra de Cristo. Bueno, vamos a entrar un poco para recordar ese trasfondo, y primeramente tenemos que empezar con el segundo viaje misionero de Pablo. En Hechos 18 leemos de este viaje, como podéis apreciar aquí en el mapa. Pablo viajó por su zona, o sea, la zona de donde era, Tarso. Luego pasó por Galacia, vemos las ciudades donde él había visitado en su primer viaje misionero. Llegó hasta Troas y de allí pasó a Filipos. Sí, ese es el que él no sabía exactamente por dónde ir, y recibió una visión por la noche de un hombre de Macedonia que estaba diciendo: venid a nosotros. Pasó a Filipos, Macedonia, y de ahí pasó por Tesalónica, Berea, hasta llegar
por la persecución que había experimentado hasta Atenas, y de Atenas pasó a Corinto. Y nos dice que estuvo en Corinto muchos días. No nos dice cuánto tiempo, si era 2 meses, si eran 6 meses, pero Pablo estuvo un tiempo en Corinto. Luego después abandonó a Corinto, volvió a Éfeso y finalmente volvió hacia Jerusalén. Bien, en el tercer viaje, bueno, tenemos un trasfondo que es importante. Primeramente, leemos que Pablo había pasado por Éfeso y después de su salida llegó un tal Apolos, un Apolos que entendía algo de la palabra, había escuchado el ministerio de Juan el Bautista, pero no comprendía todos los hechos bien. Aquila y Priscila le ayudaron, le instruyeron mejor en los caminos y llegó a ser Apolos un poderoso defensor de la fe cristiana. Él viajó a Corinto y en ese periodo entre el primer viaje y el segundo viaje, Apolos hizo también obra en Corinto. Por eso cuando leemos de 1 Corintios tenemos ese tema de ese conflicto, ¿no? Que los de la iglesia, algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, y así tenían cada uno su favorito, digamos, y la iglesia estaba desunida. Tras Apolos llegamos al tercer viaje misionero de Pablo. Y Pablo tiene como meta volver a Éfeso, porque allí es donde él había prometido volver, pero no pudo estar la primera vez porque tenía la meta de volver a Jerusalén. Así que vemos que en el tercer viaje Pablo vuelve a hacer algo parecido. Sale desde donde está su base, viaja a Tarso, luego después a Galacia, luego después a Éfeso. Y en Éfeso Pablo se queda un tiempo. Ahora nos dice el texto que son 2 años que él se queda allí en Éfeso. Durante este tiempo creemos, y no tenemos referencia bíblica en cuanto a esto, pero creemos que Pablo se escaparía y haría un viaje rápido, corto, a Corinto. Una vez más, viajaban los barcos entre Éfeso y Corinto, entonces es muy factible que en estos 2 años Pablo podría haber hecho un viaje más corto a Corinto. Lo decimos porque en 2 Corintios leemos que Pablo empieza a hablar de su tercer viaje o su tercera visita a Corinto. Y por lo tanto entendemos que Pablo, pues en algún momento visita y posiblemente fue en ese tiempo que estuvo en Éfeso. Nos dice el texto de Corintios que él subió a Troas, pensaba encontrar ahí a Tito, que había enviado también a Corinto para quedarse un tiempo en Corinto, pero tendrían una conexión en Troas, pero no llegó y estaba Pablo muy preocupado por no encontrar a Tito. Por lo tanto, pasa a Filipos, aparentemente Tito quería viajar por tierra, empecé a hacer el viaje por barco, y por fin encuentra a Tito, y qué bendición la noticia de Tito, como veremos cuando lleguemos a este pasaje. Pero de ahí pasa hasta Corinto, pasa un tiempo en Corinto Pablo, y finalmente vuelve por el mismo camino y ya no vuelve a Éfeso, sino que los ancianos de Éfeso se encuentran con Pablo en una ciudad cercana, y de ahí pasa a Jerusalén, donde, si recordamos la historia de Hechos, Pablo al final es tomado preso y empieza esa época de su vida en que Pablo es preso, donde escribe los libros de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y finalmente es llevado a Roma, y donde finalmente es soltado y continúa su ministerio unos años más hasta que da su vida por el Señor en Roma, más o menos en el año 66. Bien, aquí tengo el plano un poco más ampliado para que podamos apreciar. De Éfeso pasa a Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, y luego baja pasando por Atenas a Corinto. No tenemos mucho detalle sobre todo este viaje. La verdad es que es sorprendente, pero en Hechos 19 leemos bastante de su tiempo en Éfeso, pero luego nos dice
pero sinceramente en el capítulo 20 de Hechos, versículos 2 y 3, nos dice sencillamente que Pablo estuvo allí 2 años en Corinto. Perdón, 3 meses, 2 años era en Éfeso, pero 3 meses. Y no tenemos detalle realmente de lo que pasó cuando Pablo pasó por Filipos, por Tesalónica. La verdad, no sabemos casi nada de este viaje, posiblemente porque Lucas es enviado con Tito a Corinto y por lo tanto no está con Pablo cuando hace el viaje. Es curioso, el texto sencillamente dice que Pablo envió a Tito con el hermano y no nos da su nombre, pero muchos proponen que ese hermano, por descarte realmente, debe ser Lucas y por lo tanto quizás explica por qué no tenemos más detalle del viaje, ese tercer viaje misionero de Pablo. Perdón, voy a comentar aquí lo que quiero comentar son realmente 3 aspectos de esta... Ah, no, perdón. Yo voy a comentar esa... Aquí veis lo que yo estaba comentando hace un momento. Esa segunda visita que tenemos ya referencia en el tercer viaje o la tercera vez que voy a vosotros en el capítulo 12 y 13, 2 Corintios. Pero también sabemos que en algún momento Pablo envió lo que él llama una carta triste, una carta que causó mucha tristeza en Corinto. Y también tenemos la visita de Tito que estaba comentando ahora mismo. Ahora, lo que quiero hacer aquí es comentar los 3 propósitos de Pablo en escribir esta carta. Pablo escribe la carta por 3 motivos claros. Primeramente, él quiere defender su ministerio. Quiere hablar de por qué no vino cuando él había prometido en 1 Corintios que él iba a ir a Corinto. Y realmente el pensamiento era al revés. Iba a llegar a Corinto, luego después iba a subir, visitar las otras iglesias en Filipos y tal, y volver a Corinto. Y al final Pablo no hizo este viaje tal como había pensado. También escribe para explicar por qué había escrito esta carta triste o esta carta dura que había tratado con ellos. Y finalmente escribe para explicar su propósito, el propósito del ministerio. Él quiere que ellos comprendan qué es el ministerio para él. Todos estos temas tienen que ver principalmente con los primeros 7 capítulos del libro. Y de hecho, casi todos los que estudian segunda a los Corintios hablan de esa división, de los capítulos 1 al 7, los capítulos 8 al 9 y los capítulos 10 al 13. Son divisiones bastante claras en la carta. Así que bueno, defender su ministerio. Número 2, escribe para prepararles para la ofrenda. Pablo va a llegar y va a recibir una ofrenda para los hermanos que están en Jerusalén. Y Pablo quiere prepararles para que no sea una sorpresa para ellos cuando él llegue. Y finalmente, Pablo escribe para defender su autoridad apostólica. Y aquí es la sección donde tenemos un cambio de tono bastante grande. Y entendemos que quizás la mejor explicación sería que había llegado noticias a Pablo, o sea, la llegada de Tito había sido una noticia buena y Pablo escribe la primera parte de la carta, pero luego después le llega otra noticia de que han entrado estos, los que Pablo al final llama super apóstoles, son personas llenas de sí mismas, con orgullo, que piensan que son lo mejor de lo mejor, no hay nadie mejor que ellos. Y Pablo escribe para defender su propia autoridad apostólica para los corintios. Así que vamos a ir viendo estos temas a lo largo de nuestro estudio. Pero yo quiero hacer un poco de trampa, sinceramente, y eso es, quiero ir al final de la segunda carta, porque en las últimas palabras de Pablo a la iglesia revela un poco lo que es el enfoque de la carta. Si estáis mirando en vuestra Biblia, podéis ver conmigo en en 2 Corintios 13, versículo 11, dice, por lo demás, hermanos, y esa frase es sumamente importante. Cada vez que leemos una frase así,
Por lo demás, hermanos, tenemos que recordar que viene algo importante, va a recordarnos de algo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Curiosamente, Pablo en este versículo tiene 5 mandatos. Son una sola palabra en griego, con la excepción de la cuarta, que es una frase, una expresión. Pero básicamente son 5 verbos que realmente nos dan el enfoque de toda la carta. Pablo empieza a hablar del gozo. Y así es como empieza la carta. Él empieza a hablar de las dificultades y cómo el Señor nos puede dar consolación en medio de las dificultades, y el resultado de esta consolación es gozo. Tengo aquí varios versículos donde Pablo habla de gozo en esta carta. En el 2:3, otra vez en el 6:10, en el capítulo 7, versículos 7, 9, 13, 16, Pablo habla de ese gozo que puede pertenecer al cristiano. En segundo lugar, Pablo habla aquí de la perfección. Dice, en nuestra traducción, dice perfeccionaos. Quizás mejor traducción sería sed perfectos, o sed perfeccionados, o incluso sed restaurados. Y esa es una palabra sumamente interesante. Esa palabra que encontramos aquí no es la misma palabra que encontramos en otros sitios que se traduce perfección o perfeccionados. Más bien esta palabra tiene que ver con, tiene un uso bastante amplio. Si miramos la literatura secular del tiempo, de esta época, no el Nuevo Testamento, encontramos que es una palabra que puede referirse a lo que hace el médico cuando uno viene con un hueso roto. Un hueso roto, si no está tratado bien, puede ser una molestia para el resto de la vida. Pero si se trata bien, un hueso roto se puede solucionar y no causar ningún problema más al resto de la vida. Pues el médico que arregla un hueso roto, esa es la misma palabra que propongo que podríamos hablar de restaurados. También encontramos que se utilizaba esa palabra para un entrenador de un atleta, y después de entrenar ese atleta, el entrenador le ayuda a recuperarse, a arreglar sus músculos. También de un sabio que arregla una disputa entre amigos, restaura la relación entre amigos. Cuando llegamos a la Biblia, encontramos que esta es la palabra que se emplea para lo que hacían los discípulos aquel día en el mar de Galilea. Después de faenar toda la noche en el mar, estaban arreglando sus redes. Estaban allí cosiendo, arreglando los agujeros para que sus redes estuvieran listas para faenar otro día. O incluso, si miramos en el Antiguo Testamento, en la traducción del griego del Antiguo Testamento, en Esdras, encontramos que es la palabra que se usa una y otra vez para arreglar los muros de Jerusalén. O sea, es una palabra que tiene que ver con restauración. Y eso es un tema sumamente importante en esta carta. Que Dios ha hecho lo posible para que pecadores fuesen restaurados, arreglados, para poder tener comunión con Dios. En tercer lugar, nos habla de consolación. Una vez más podríamos traducir, sed consolados, recibid consuelo. Ahora, la palabra que aquí se traduce consolación o consolaos, realmente tiene 2 usos. Por un lado, habla de consolar. He puesto aquí la definición de la Real Academia. O sea, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Y veremos ese primer tema, que es una gran parte del gozo que puede tener el cristiano. Que hay consolación. Podemos tener alivio de ese dolor y pena que sufrimos, que sentimos en esta vida. Pero en otros sitios, esa traducción de consolar realmente no encaja perfectamente, porque en otros sitios tiene que ver con animar, infundir aliento, dar vigor a alguien. Y es una palabra que muchas veces se traduce te ruego,
te exhorto. Y por eso propongo la palabra ánimo, porque esa palabra un poco puede ir en las dos direcciones, porque podemos animar a una persona a hacer algo y podemos darle ánimo para hacerlo. Y entonces en ese sentido es un tema sumamente importante de la carta. Realmente es lo más importante de la carta, porque cuando miramos el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, es curioso notar que esa palabra aparece más veces en 2 Corintios que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. O sea, cuando hablamos de esta palabra consolar o animar, tenemos que ir a esa carta, porque esta carta Pablo usa esa palabra una y otra vez. Por lo tanto, es un tema sumamente importante. En cuarto lugar, Pablo habla de unidad. La expresión que usa es literalmente pensad lo mismo, tened el mismo pensamiento, el mismo parecer. Es la misma expresión que Pablo usa cuando escribe a los romanos, en Romanos 12, 16 y en 15, 5. Y de hecho es interesante que, según entendemos, Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto, en ese tiempo que estaba en Corinto. Por lo tanto, lo que escribe a los corintios lo tiene todavía en el corazón y lo escribe a los romanos. Y de hecho, desde Roma escribe Filipenses y vuelve a usar exactamente la misma frase. Nada hagáis por contienda y vanagloria, más bien cada uno considerando a los demás como superiores o más valiosos de sí mismos. Así, Pablo enfatizaba ese tema una y otra vez, pero es un tema sumamente importante en esta carta. Y la última palabra que usa es tened paz. Para nosotros eso no es un verbo, pero en griego sí. Tened paz, pero paz en medio de los conflictos. Pablo también habla de ese tema en Romanos 12, usa esa misma palabra, también en 1 Tesalonicenses 5. Y en estos contextos se está hablando sobre todo de lo que es el ministerio, de predicar la palabra, que hay que tener paz cuando la palabra es predicada. O sea, no hay que luchar contra el que anuncia el mensaje de Dios, más bien hay que aceptar el mensaje de Dios. Ahora, pasa algo interesante con estos 5 mandatos, estas 5 palabras. Las primeras 3 palabras creo que corresponden a los capítulos 1 al 7 principalmente. Ese pensamiento de gozo, la perfección y la consolación. Vamos a ver esos temas principalmente cuando estamos mirando estos primeros 7 capítulos. Cuando él habla de la ofrenda, realmente está hablando de la unidad entre hermanos, que los hermanos gentiles de Corinto deberían tener unidad con los hermanos judíos en Jerusalén. Deberían sentir este gozo. Pablo dice, mira, yo no estoy tan preocupado por el dinero, pero lo que quiero es vosotros. Y Pablo está hablando de esa importancia de tener unidad. Y curiosamente, la última parte de la carta, del 10 al 13, Pablo está tratando esos falsos maestros, pero Pablo no está intentando fomentar una guerra contra ellos. Lo que Pablo está realmente intentando fomentar es la paz interior del creyente, que tengamos paz entre nosotros. A pesar de los conflictos que encontramos a nuestro alrededor, deberíamos experimentar esa paz interior. Así que veremos este tema también. Bueno, vamos terminando el mensaje para hoy, pero sería un pecado si no continuara leyendo en este pasaje. Si hemos leído por lo demás, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Pablo dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pablo nos está dando el secreto de la vida espiritual. No es intentar esforzarnos para tener consolación y gozo. Y lo que Pablo nos está llamando a hacer es buscar a Dios y dejar que Dios produzca en nosotros todo lo que Él está diciendo aquí.
el Dios de paz y amor estará con nosotros. Esa es una gran promesa. Pero es curioso porque Pablo, por si acaso, por si nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que él ha dicho, después de mandar saludos, dice, saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Luego el versículo 14 dice lo siguiente, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Un gran pasaje trinitario. Aquí tenemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Pero curioso, Pablo habla aquí de la gracia de Jesucristo. Cristo dio su vida por nosotros y esa es la pura gracia de Dios. No merecemos para nada esa gracia. Y eso Pablo quiere resaltar la gracia de Jesucristo, porque sin Jesucristo no hay nada. Cristo es el comienzo y es la totalidad. Pero Pablo también continúa con el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que mueve la gracia de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Tenemos no solamente la gracia de Jesucristo, sino el amor de Dios y como resultado tenemos la comunión del Espíritu Santo. Aquí el pensamiento es que el Espíritu Santo, Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Pablo hablará de ese tema. Somos templo del Espíritu Santo. Y aquí el pensamiento es que podemos tener comunión, gozar comunión con Dios, gracias al Espíritu de Dios que vive en nosotros, y no solo eso, sino como enfatiza Primera de Juan, tenemos comunión con el Padre, pero también tenemos comunión los unos con los otros. Así que Pablo resalta, quiere que recordemos que el secreto de la vida espiritual es Dios. Y quiero resaltar eso con este dibujo, porque hemos enfatizado hoy 5 palabras que Pablo enfatiza en los versículos, el versículo 11 del capítulo 13. Gozaos, sed perfeccionados o restaurados, sed consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Pero lo he dibujado de esta manera, porque realmente el fondo de todo tiene que ser esa perfección. Si Dios no ha hecho la obra de salvación en nuestro corazón, no hay forma de gozarnos, de recibir ese consuelo, de tener unidad y de vivir en paz. Todo comienza con esa restauración. Eso es un tema que vemos, por ejemplo, en Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo tenía interés en decir, bueno, yo reconozco que Jesús es un gran maestro, que fue enviado por Dios. Nadie puede hacer lo que él hace si Dios no está con él. Y sin embargo, lo que vemos es que Cristo dice, no, tienes primeramente que experimentar esta restauración. Tienes que ser cambiado, transformado por Dios. Y luego de esa transformación nacerá el gozo, la consolación, la unidad y la paz. Y lo mismo digo para nosotros. Si estás escuchando este mensaje y nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús, nunca has llegado a confiar en Cristo como tu Salvador, nunca te has reconocido pecador delante de Dios y clamado a Cristo para que Cristo te salve de tus pecados, te quiero animar a hacerlo hoy, porque este es el comienzo de todo. Allí es donde Dios quiere obrar ese gozo, esa paz, esa unidad y esa consolación en tu vida. Y si lo has hecho, creo que Dios tiene mucho que enseñarnos para construir sobre este fundamento que tenemos en Cristo Jesús, construir para que vivamos la vida que Él tiene para nosotros. Esa es mi oración y pido que el Señor siga cumpliendo su propósito en nosotros. Oremos.
Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, todo lo que nos enseñas en ella, y ruego que en las semanas que tenemos por delante, en que estaremos mirando 2 Corintios, ruego, Señor, que abras tu palabra ante nuestros ojos para que comprendamos lo que tú tienes para nosotros. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.